que debe hacer el cristiano frente a la maldad, cuál es su actitud o debe ser. Y vimos, para empatar y para conectar, vimos que hay que evitarla, según Job 31:29, orar para ser librados de ella. Y quedamos en Mateo 6:13. Este versículo dice de la manera que sigue. Mateo 6:13, aliste su Biblia. Vamos a hacer otro recorrido por unos cuantos textos bíblicos hoy. No los leo, no los interpreto a total, no predico de ellos largo, porque van de una forma temática, secuencial. Y Mateo 6:13 nos dice de la manera siguiente, en la oración que Jesús nos enseñó a hacer. Él dice que debemos orar de esta manera y entre otras cosas decir: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es la parte final de la oración, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El énfasis en esta tarde es: líbranos del mal. Y yo quiero que oremos a Dios y le presentemos el programa de hoy. Y muchas gracias por la paciencia y por estar dispuestos una vez más a continuar con enseñanzas de vida. Acompáñenme en oración si les es posible y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios en esta hermosa tarde, noche ya para mis hermanos de allá en Europa. Padre y Dios de gloria, muchas gracias por regalarme de nuevo la bendición de ocupar el altar. Señor, de usar la cámara, el micrófono para transmitir una vez más este programa que para tanto es y seguramente será de provecho. Quiero bendecirte por aquellas vidas que han podido sacar alguna bendición de esta programación y bendecirte por poner en mi corazón, en mi mente, Señor, este deseo de ayudar a mis hermanos y hermanas, de contribuir en algo, en un granito de arena a su crecimiento espiritual, a su mejoría delante de ti, porque tu palabra dice eso, que los pastores somos puestos para perfeccionar a los santos. Tú los salvas, los redimes, los perdonas y los traes a la iglesia, y es nuestra labor pastoral la responsabilidad de ayudarlos en ese crecimiento, en ese desarrollo espiritual. Y si enseñanzas de vida contribuye a ello, se da entonces el objetivo para el cual tú nos has permitido servirte en esta tierra. Que hoy sea así, Señor, que el tema que continuaremos hoy tratando sobre la maldad humana abra los ojos de muchos, prevenga a otros, lleve a otros, Señor, a confrontarse consigo mismos y venir entonces delante de tu presencia buscando la solución para el mal, porque solo tú la tienes a través de la obra redentora de Jesucristo, tu Santo Hijo, nuestro glorioso y amado Salvador. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Muy bien. Entonces, quedamos aquí. Orar a Dios que nos libre del mal. La maldad que he estado escribiendo, mostrando a través de las páginas bíblicas, tiene como objetivo confrontarnos con nuestra realidad. La maldad humana, óiganme bien, también hace que se exalte la gracia de Dios. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, lo dice la Escritura. Bendito sea el Señor. Así como el amor de Dios pone de manifiesto nuestro egoísmo, su generosidad pone también de manifiesto nuestra tacañería, sí Señor, su luz evidencia nuestras tinieblas, de manera que cuando uno va descubriendo la maldad en uno, ve la necesidad de salir de ella, si es honesto. Encuentra uno la gracia redentora de Jesús y se emancipa, se rompen esas cadenas y viene uno a la gloriosa libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces, es responsabilidad del cristiano orar continuamente el ser guardados del mal. Y Jesús nos enseñó que orásemos de esta manera. Bendito sea el Señor. También hay que autoexaminarnos para ir excluyendo cualquier residuo de maldad que se encuentre. Veamos el texto para ello. 1 Corintios 5:8. Busque su Biblia, ojee allí las páginas de la misma y encuentre 1 Corintios 5:8. Entre tanto que el sistema nos colabora también. Bendito sea el Señor, donde usted encuentra esa gran verdad. Ahí dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura. Está el apóstol Pablo comparando esa vida antigua, ni con la levadura de malicia y de maldad, no. O sea que no podemos continuar con estos ingredientes pecaminosos en nuestra vida, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Este lenguaje, por supuesto, es figurado, es simbólico, está haciendo alusión a la fiesta de los panes sin levadura,
que precisamente la levadura es símbolo de maldad, de hipocresía. Ya lo hemos estudiado aquí. Y el apóstol aplica esto a la iglesia diciendo que ya usted no debe actuar con malicia, con maldad, con hipocresía. Si va a adorar, hágalo con libertad, con sinceridad. Ahí lo dice, sinceridad y verdad. Entonces el cristiano se autoexamina y cuando encuentra esos residuos los va excluyendo con la ayuda de Dios. Hace la oración de David: pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa fue la oración de este varón de Dios. Así que hágala con frecuencia. Examínese. Si usted llega a un culto, a su iglesia, a su congregación, y esa noche la palabra, ese día, esa mañana, toca su vida, usted siente que es aludido en alguna de las partes del sermón, de la enseñanza, pues es ahí donde uno habla con Dios y va corrigiendo esto, y es así como va perfeccionándose en el temor de Dios según lo enseña la palabra. Es un proceso muy bonito y a veces es un poquito fuerte porque hay que batallar contra esta situación, pero la maldad no se enseñoreará de vosotros, dice el apóstol Pablo. Amén. Ahí está primera de Pedro 2:1. ¿Qué más debe hacer la persona cuando descubre que queda el cristiano, que queda en su corazón, en su alma alguna práctica? Desechando. Oigan, aquí los hermanos que piden oración por su vida espiritual, lo hacemos, créame. Yo tomo nota, tanto los que escriben aquí como los que lo hacen a través del WhatsApp de la página, y en la noche con mi esposa solemos orar por ustedes de una manera personalizada en nuestra casa. Desechando, pues, no es que la oración ajena le quite a usted esto. Usted haga su tarea y Dios hace la suya. Oiga bien, basado en la oración y en la petición nuestra. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y sigue por ahí diciendo: desee la leche espiritual no adulterada. Cuando usted se llena de Dios, de su gracia, todos los días crece en la vida espiritual y la maldad se va haciendo más distante. Sí, Señor, en la medida en que usted se llene, entonces no quede espacio para que la maldad ocupe lugar, no. Cuando encuentra espacio, el enemigo viene y hace daño. Recuerden lo que Jesús advirtió: cuando el espíritu inmundo sale, anda por lugares secos, divagando por allí, y luego torna a ver cómo encuentra la casa que antes habitaba. Si la encuentra vacía, oigan bien, vacía, trae otros 7 espíritus peores y posee de nuevo esa víctima, y su postrer estado es peor que el primero. Por eso el cristianismo no es una vida vacía en ningún aspecto. Al contrario, es llena de la gracia del Señor. Sale la actividad maligna, salen los demonios de vicio, de perversión, y entra la gracia salvadora, entra las habilidades, los talentos. Con la salvación viene a veces, hermano, algo que usted de pronto no había pensado, y son habilidades para evangelizar, para cantar, para predicar, para servir en la iglesia, para poner el talento en las manos del Señor, y todo eso llena, satisface la vida del cristiano. Alabado sea el Señor. ¿Qué más hay que hacer? Bendito sea el nombre del Señor. Además de limpiarnos y desechar todo esto, oigan lo que dice Efesios 4:31. Miren esta línea cómo vamos. Efesios 4:31. Alabado sea el Señor. Oigan la recomendación del apóstol Pablo aquí otra vez. Esta que acabamos de leer, la del apóstol Pedro. Oigamos a este varón Pablo, 4:31 de los Efesios. Allá dice desechando, aquí dice quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ahí está, toda malicia, toda suerte de mal debe salir, debe quitarse de vosotros. ¿Quién? Usted, con la ayuda de Dios. No se confíe en oraciones ajenas. A veces se nos puede olvidar, pero usted que tiene la carga, que siente la incomodidad, ore, clame al Señor. Sí, insístale, búsquelo, llénese de Él y verá usted cómo la bendición de Dios se hace presente en su vida. Alabado sea el Señor. Entonces, dejar toda esa situación. Colosenses 3:8 también lo corrobora. Sigamos oyendo al apóstol Pablo, porque usted es doctrina bíblica. Sí, es eso. Es consejo de la palabra del Señor. Pero ahora, dejad también vosotros. Mire otra vez. Deseche, deje, abandone, renuncie a todo esto. Estas cosas, y las menciona. ¿Cuáles? Estas prácticas: ira, enojo, mire aquí está la malicia otra vez, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, etcétera, etcétera. Dejad estas cosas, hermano. No espere que todo venga Dios y se lo quite a las malas. Haga el ejercicio mental diario.
Cuando usted viene a Cristo llega con muchos hábitos. Su mente llegó acostumbrada al mal. Pablo habla en Corintios de las personas habituadas a la maldad. Sí, Señor, que de tanto practicarla ya se hizo costumbre en ellos. Un vocabulario obsceno, una mente lujuriosa, un vestir indecente. Todo eso va creando hábitos en usted. Cuando llega a Cristo, usted empieza a dar vuelco y empieza de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Primero viene la santidad interna y esta se va reflejando en su andar diario, en la vida externa. Alabado sea el Señor. Que vean otros, como dice el apóstol Pedro, hermana, la conducta santa, pura, de esa esposa cambiada, transformada, de ese marido que ahora es otro, de esos hijos que ahora cambian de conducta de negativo a positivo, de malo a bueno, y ahora eso tiene que verlo el prójimo. Alabado sea el Señor. Qué lindo esto, hermano. Dios bendiga a los que se siguen sumando a esta transmisión. Ya vamos ahí en más de 700 hermanos. Un abrazo para ustedes. Gloria al Señor. A ver, continúo los textos, claro que sí. Santiago 1:21. Oigamos a Santiago. Mire que hemos oído al apóstol Pedro, al apóstol Pablo. Ahora oigamos a Santiago. Me gusta su escrito. Es muy directo. Usted lee y encuentra una diferencia. Santiago es muy franco, no es casi discreto. Dice las cosas tal como son, porque esa es su personalidad. Santiago 1:21. Escuchemos a este escritor bíblico. Bendito sea el Señor. Amén. El hombre de doble ánimo. 1:21, perdón, hijo. Ese es 8. Gloria al Señor. Ahí viene Santiago 1:21. Alabado sea el Señor. Yo creo que ya usted lo tiene allí en su Biblia. Aquí está en pantalla también. Por lo cual, oiga la palabra que usa Pablo y usa Pedro, los apóstoles. Este apóstol también la emplea. Por lo cual, desechando toda inmundicia. Note, desechar, dejar, abandonar, renunciar. Son conductas personales. Sí, Señor. Dios no le va a sacar el adulterio a usted a las malas. No, la fornicación tampoco. Es usted que tiene que renunciar a ella. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, que es mucha. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aleluya. Oiga, Santiago, recomendando que usted y yo debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Miren, esa es la actitud del cristiano. El mal está afuera. Intenta entrar a nosotros. Es su responsabilidad y la mía frenarlo, expulsarlo. Por eso Santiago dice, acercaos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tiene que huir. Amén. Alabado sea el Señor. Pero también, miren esta parte que el apóstol Pablo recomienda para manejar estas circunstancias de la maldad que asedia continua y permanentemente. Oigan la recomendación que él da, que es una fórmula, no es química. No, es una fórmula espiritual. Está en, aleluya, en 1 Corintios 14:20. Busquémoslo allí, por favor. 1 Corintios 14:20. Alabado sea el Señor. Amén, qué bueno es esto. Aleluya, óigalo. Hermanos, y hay una coma que dice, pónganme atención, miren para acá. Alabado, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en qué, en la malicia. Sí, Señor, en el niño no hay malicia, el niño es auténtico, absolutamente. Pero sed maduros en el modo de pensar. Miren la recomendación, que para la maldad haya en usted esa disposición del niño, que no la hay. El niño, las pocas equivocaciones que lo hace por su naturaleza, no con intencionalidad. El pecado de un niño inocente, si es que lo puedo llamar así, no es intencional, es sencillamente su naturaleza. Ya cuando cobra uso de razón, entonces sí empieza a hacerlo de una forma intencional. Y de ahí para acá el pecado toma lugar y surge la absoluta necesidad del arrepentimiento y de la conversión. Entonces la recomendación es ser niños en esa parte, como niños más bien. Es decir, tener una mente sana. Bendito sea el Señor. No andar cargado de malicia, de malas intenciones. Bendito sea el Señor, de premeditaciones pecaminosas. Amén. Esa es la recomendación del apóstol Pablo que dice allí. Y también hay que cuidar esa libertad, esa ausencia de maldad que ya ha venido a nosotros por la obra de Cristo. Hay que cuidar esa posesión. Una vez que usted tiene la libertad, hay que conservarla, hay que cuidarla, hay que protegerla. Mi padre me decía, mi hijo, yo cuando
empecé a jornalear en el campo en Colombia hace 56 años. 55 hizo en agosto. Yo no olvido, me gané el primer jornal, 7 pesos diarios. Los hermanos colombianos saben, me gané 49 pesos en una semana de trabajo. Menos de lo que representa la moneda más pequeña que circula en Colombia ahora, que es de 50 pesos. Menos de eso en una semana. Y mi padre me decía, hijo, es a veces más fácil ganarse usted una moneda que saberla administrar. Una vez que la tiene, usted trabaja toda una semana, le da su pago, y una vez que lo tiene, tiene que saberlo administrar, porque si no lo dilapida, lo malgasta. En el campo espiritual pasa lo mismo. Cristo hizo su obra en nosotros. Viene la libertad. Por eso miren la recomendación del apóstol Pablo para que usted no torne al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Me gusta ese versículo, lo cito con mucha frecuencia porque expresa una profunda verdad. Gálatas 5:1. ¿Cómo conservar la ausencia, la libertad en Cristo? Dice el versículo 5:1. Gloria al nombre del Señor. Un poquito más atrás, allí está, ya aquí está. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, permanecer allí en esa gran verdad. Y no estéis otra vez, ese otra vez es repetir la conducta. Oiga, sujetos al yugo de esclavitud. O sea, a la maldad, no tornar a ella. Hermano descarriado, hermana distante que se ha alejado de Dios, miren esta advertencia. Usted no supo permanecer, no se guardó. Alabado sea el Señor. No cuidó la libertad. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando yo jugaba al fútbol, que era un adolescente, y entonces necesitábamos ganar un partido, y el técnico nos decía, cuando ya íbamos ganando o iba empatando, decía, ahora hay que conservar, hay que cuidar ese empate. Así que a defensa todo mundo, y entonces eso porque el equipo se nos vino encima, decía el contrario, a ganar, y en los últimos minutos de los partidos se vuelve más intenso el juego, porque hay que conservar lo que ya se tiene. A unos el triunfo, otros el empate y otros a empatar por lo menos. Mire, en la vida espiritual pasa lo mismo. Una vez que uno tiene libertad, tiene que batallar porque el enemigo intentará tornarnos al yugo de esclavitud, ahí lo dice. Alabado sea el Señor, pero usted y yo lo cuidamos. ¿Cómo? Alimentando nuestra alma, leyendo la palabra, orando, asistiendo a los cultos, fortaleciendo los vínculos con el cristianismo, con el compañerismo cristiano. Todo eso es parte del proceso a través del cual Dios nos guarda. Entre más usted se aísle del rebaño, se quede como una oveja solitaria por allí, menos vaya a culto, más terreno le va ganando el enemigo. Por eso tenga cuidado con el activismo, el materialismo, que subyuga, que esclaviza. Los que tienen trabajos intensos, hermano, saque el tiempito para orar así en casa, para leer la Biblia con su esposa, hacer una oración corta, así sea con mucho sueño antes de dormirse, pero alimente, nutra, para que no vuelva el enemigo a tornarlo al yugo de esclavitud. Esta es una advertencia muy clara, conservar y cuidar la libertad en Cristo. Adorado sea el Señor. Versículo 13, Gálatas 5:1, ahí vimos el 1, veamos ahí el 5:13, por favor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Mire, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Escuchen esto. La libertad en Cristo no es libertad para pecar, por supuesto estaríamos equivocados. Esto de que una vez libertados, un predicador dijo algo que no me sonó mucho. Dijo, usted una vez que fue libre de Cristo y una vez que fue redimido, haga lo que se le dé la gana. Entre comillas, lo cito. No me gustó, porque aquí ya uno tiene otro amo, el Señor del cielo. Y cuando uno es sujeto, esclavo, siervo, uno no hace lo que se le da la gana, no puede. No debe, no lo hace. Aquí no tomamos la libertad como ocasión para la carne, sí señor, para querer hacer lo que nos gusta, no, sino para servirnos mutuamente. Alabado sea el Señor. Veamos 1 de Pedro 16, no sin antes saludar a tantos hermanos que nos entran a acompañar ahora por Radio Bucarica, Dios los bendiga. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Radio Bucarica aquí en el área metropolitana de Bucaramanga. Esa emisora es nuestra y transmite en AM. Dios les bendiga y bienvenidos tanto a la audiencia
de radio como también a la página de la emisora que transmite esta enseñanza también. Amén. Gloria al Señor. Primera de Pedro 2:16. Oigamos al apóstol Pedro dar otra recomendación, porque es que las epístolas son para eso, para orientar la vida cristiana, para cimentarla, para alimentarla y nutrirla. Como libres, oigan el lenguaje muy parecido del apóstol Pablo. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Mire qué texto tan parecido al que acabamos de leer en Gálatas 5:13. Como libres, ahora que lo somos, que no estamos en el mundo de maldad, administremos. Sepamos usar la libertad de una forma correcta. La libertad en Cristo me faculta para tomar las decisiones correctas. Amén. Por ejemplo, jóvenes, determinar con quién casarse, determinar qué carrera estudiar, determinar dónde residir, determinar, etcétera, todo esto, qué profesión escoger, etcétera. Esto se hace con la dirección de Dios y de esta forma se consiguen los objetivos y se logran las metas. Amén. Oiga, esto es lo que el cristiano debe hacer con la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y con la maldad mantenerla allá. Mientras más lleno esté aquí, más ausencia de allá. Esto es como una balanza. Sí, señor. Entre más espiritualidad haya, menos maldad hay en su corazón. Entre menos espiritualidad haya, más va el enemigo, poniendo en la otra parte de la balanza maldad. Y eso hace que se incline la balanza y por eso muchos en esta pandemia perdieron demasiado. Acabo de llegar de las iglesias por allá de Acacías, de Villavicencio, en Cumaral, y tuvimos esa experiencia charlando con los pastores. Han venido mucha gente a las iglesias. De hecho, en esta corta gira hubo un buen número de decisiones, me alegré por eso. Cultos y cultos de semana, pero la gente allí. Y almas viniendo a los pies de Cristo, alabado sea el Señor. Pero también uno que otro demostró aquí lo escaso que estaba. Dependía solo de la predicación del pastor y de las cuatro paredes de la iglesia, y al haber encerramiento como lo hubo el año pasado, pues la persona decayó. Y miren, pero Dios bendiga a ustedes que perseveran, que se mantienen. Un abrazo fraterno, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Miren, ahora vamos a entrar para ya la última fase de esta enseñanza sobre la maldad. El tiempo que me queda, a ver si alcanzo hoy. Hablar de tristes ejemplos de maldad o de malicia, que es el tema. La Biblia los menciona. Personas que se dejaron llenar de maldad y la maldad les pasó la factura. Sí, Señor. Así como hay recompensa para el justo, tiene que haber castigo para el malo. Y algunos aquí en la tierra cosechan, recogen el fruto de su siembra. La malicia paga caro, recobra carísimo. Lo hemos citado como ejemplo una y otra vez. Veamos en Génesis 4:8 y Primera de Juan 3:12 para citar personas que no controlaron la maldad en ellos, que tuvieron la oportunidad de deshacerse con la ayuda divina, que Dios les tendió su mano de bondad y no la tomaron. Entonces continuaron por el sendero de la maldad y miren usted en Génesis 4:8, visitemos a Caín, el hijo de Adán y Eva. Y dijo Caín a su hermano, oigan esto, salgamos al campo. Aquí ya hay premeditación, ya hay alevosía, ya hay dolo, hermanos abogados. Sí, ya está la intencionalidad. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. No lo iba a hacer en presencia del papá y de la mamá. No lo iba a hacer allí donde habían estado tanto tiempo. Quería la soledad. Quería estar ausente donde nadie físicamente lo viera. Aquí hay intencionalidad, hay maldad adentro, oculta. Abel caminó con él nunca imaginándose que le iba a quitar la vida. Eso se llama maldad, malicia. Allí sembrada, terrible. Oigan lo que el apóstol Juan siglos después dice de este personaje llamado Caín. Veamos Primera de Juan 3:12. Allí está. Primera de Juan 3:12 describe esta conducta de Caín y dice, gloria al Señor. Primera de Juan, vamos bien adelante, casi finalizando la Biblia, no como Caín, que era del malo, del maligno. O sea, tenía maldad en su corazón, como lo hemos visto, el apóstol Juan escribe que el que practica el pecado es del diablo. Y Caín era del maligno, por supuesto no biológico, no. Entendamos eso, no lo materialice.
Aquí no está en literal. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Pregunta el apóstol. Porque sus obras eran malas, las de Caín. O sea, había malicia en sus obras, había mala intención. Y las de su hermano, justas. Este es un caso. Porque les debo mencionar con esos detallitos para que usted descubra que había mala intención desde que invitó a su hermano al campo. Había nacido en él tiempo atrás la envidia y creció la malicia. Cualquier episodio que se dé en la vida pasada pudo haber sembrado en usted la envidia, la mala intención, el pecado. Sí, Señor, algo que vio por allí fácil de tomarlo y vino el dardo del robo. Una mujer de pronto elegante que vio por allí varón y usted ya empezó a comunicarse con ella. Ya el germen del pecado llegó. Un joven, tal vez pecador, un hombre que le está proponiendo a usted, haciéndole insinuaciones, y ya usted está aceptando eso, ya está la maldad allí. Usted no puede alegar después inocencia, no. Y si es cristiano, menos el cristiano tenemos la conciencia activa. Alabado sea el Señor. Caín es un ejemplo de intencionalidad. Por eso es que, repito, el pecado es tan grave, porque es un proceso, viene por etapas. Y aquí se consuma la muerte de Abel por parte de Caín, y entonces era del malo. Acuérdese que Dios le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Él pudo haber inmediatamente caído de rodillas pidiendo misericordia y seguramente lo hubiera hallado de parte de Dios. Sí, Señor. Pero en vez de eso, reaccionó de una manera agresiva. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Miren, está de una forma irreverente. ¿Sabe qué le está diciendo a Dios? ¿Cuánto me está pagando para que lo cuide? Mire usted, terrible. O sea, ya estaba tan poseído del mal que hasta con el Dios del cielo se mostró irreverente y irrespetuoso. Y entonces cuando Dios le dice que viene juicio contra él, en vez de decir merezco este castigo, dijo grande es mi pecado, mi castigo para ser soportado. O sea, es demasiado. ¿Qué tanto es? Mire usted cómo el pecado, la malicia, la maldad insensibiliza a su víctima a tal punto que cree que Dios es severo con él. Hay gente pudriéndose de sida y culpando a Dios, cuando Dios dijo no fornicarás, alabado sea el Señor, no cometerás toda esta cantidad de aberraciones, de perversiones sexuales que hay. Y luego que llega el mal y los alcanza, su corazón se endurece, porque Proverbios lo dice. La maldad del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Crece la amargura contra el Dios mismo cuando es la maldad la que usted debió excluir hace tiempo. Alabado sea el Señor de gloria. Bendiga al Dios del cielo en esta tarde por esa obra redentora que nos libró de esta circunstancia. Ay, hermanos, mire Génesis 6:5. Veamos un poquito. Aquí un colectivo de pueblo. Génesis 6:5 habla ya no de un individuo sino de todo un conglomerado social que era la raza antediluviana. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad era mucha. Jesús describe siglos después la condición de los antediluvianos, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Oigan bien, o sea, en toda la vida de libertinaje, sin tener a Dios en cuenta. Esta era la condición de los antediluvianos. Dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eran incorregibles. Todo, desde que empezaban a tener uso de razón, ya su pensamiento era solamente el mal, dice la Escritura. Mírenlo, ahí está. Esa era la generación antediluviana, llenos de maldad. Uy, hermanos, cosa terrible esta gente. Y entonces viene el diluvio por esa causa. Sí, Señor, alabado sea Jesús. Esto del diluvio sí que ha despertado hipótesis y comentarios. Y por ahí circulan leyendas y todo aquello, que eso no fue posible, y los estudiosos y tal. Pero, ¿saben una cosa? Yo he encontrado fósiles en un pueblo llamado Villa de Leyva, que es alto, es tierra alta aquí en Colombia, relativamente cerca de Bogotá. Y yo decía, una vez que fui por allá con mis hijos a ver por allá, y ahí es un poco de fósiles, de esos moluscos que solo hay en el mar. Y algunos preguntan, bueno, y yo les dije, muy sencillo, esto estuvo alguna vez cubierto de agua. Que es imposible, no sé, pero ¿quién trajo estos fósiles entonces para acá? Si esto es solamente, estos moluscos solamente están en el mar, en el agua salada, alabado sea el Señor. Si hubo un diluvio, algunos lo niegan, y lo niegan porque si hubo un diluvio, una causa que lo propició, que fue el pecado humano, aquí está, la maldad. Y si hubo alguien que lo ejecutó, se supone que es el Dios del cielo,
Entonces, esto corrobora la verdad bíblica de que Dios castiga la maldad, tanto individual como colectivamente. Si ese mundo de entonces se hizo acreedor a la justicia divina, piense en el mundo de hoy, en tanta maldad y perversión que cada día usted, casi uno ya no se sorprende de ver y de oír tantísima perversión. Señor nos guarde, aleluya. El mundo antiguo. Oigan Génesis 13 y segunda de Pedro 2:8 para que vean que hay ejemplos de juicios en el Antiguo Testamento que son mencionados en el Nuevo. O sea, entre estas narraciones de Génesis y los escritores del Nuevo Testamento pasaron miles de años. Quiere decir que esa historia fue oralmente contada entre las generaciones de una a otra, lo que indica que fueron ciertas. Si Jesús se refirió a este tipo de acontecimientos es porque fueron verdad. Gloria al nombre del Señor. Porque esa es una evidencia de que la Escritura guarda armonía, coherencia. Alabado sea el Señor. Cuando los escritores del Nuevo Testamento aluden a los episodios del Antiguo para citarlos como ejemplo. Gloria al Señor. Oigamos el ejemplo de Sodoma y Gomorra, que son tan citados, 13 de Génesis. Veamos otra vez y luego iremos al Nuevo Testamento para ver cómo de verdad esto tuvo lugar. Mas los hombres de Sodoma eran malos. Estamos hablando de malicia, o sea, eran, no solo tenían maldad, sino que eran. Una cosa es que una persona tenga maldad temporal, que en un momento dado el enemigo lo atacó y de pronto se vino la maldad en él. Otra es que sea malo. Oiga esto, es una diferencia. Aunque a usted le parezca un poco complicado semánticamente, no lo es así. Una cosa es tener algo temporal y otra cosa es serlo. En la parte buena, Pablo dice que el obispo, líder cristiano, debe ser marido de una mujer, no tener una mujer, sino ser. Es decir, que eso haga parte de su filosofía, de su conducta, de su cotidianidad, el ser un esposo. Estos hombres eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. O sea, estaba en ellos la maldad y se recreaban en ella, la disfrutaban, la practicaban de una forma abierta, aleve. Usted ha leído ese pasaje, léalo otra vez, reléalo para que usted vea cómo la perversión era tal que los impíos hombres quisieron abusar sexualmente de los hombres que visitaron la casa, la tienda de Lot. Sí, señor. Cómo los yernos futuros, los novios de sus hijas, oiga, se burlaban de él. Cómo esa ciudad estaba tan contaminada, Sodoma y Gomorra, que geográficamente estos estudiosos han descubierto que esas ciudades pues no existen, pero dicen que están donde actualmente ocupa el Mar Muerto, el espacio ese. Mire usted, para que entienda. Y no es curioso que en ese mar haya tantísimo azufre, porque la Biblia dice que llovió fuego y azufre sobre las ciudades, en esa llanura. Oiga, y entonces eran malos en gran manera. Tenían la maldad como práctica y la disfrutaban, entre comillas, como la generación de hoy. Hable usted de la Biblia y verá cómo se levantan. Mire, ahí están los videos, hermanos predicando en Suiza y estas personas del LGBTI persiguiéndolos, insultándolos, lanzándoles esto. Ahí hay un video de un pastor en Canadá bautizando un grupo de personas en la playa y ahí en el mar, y los otros gritándole insolencias y exhibiendo las banderas aquellas del arco iris, todo eso. ¿Por qué? Porque son opuestos, quisieran no tener el mínimo estorbo, aman esa conducta, les gusta estar en eso, y Dios dice aquí que eso es maldad. Oigamos al apóstol Pedro sobre eso, segunda de Pedro 2:8. Bendito sea el Señor. Tengo que citarle estos ejemplos, como el Dios del cielo, amigos míos, castiga la maldad, no puede pasarla impune porque Él es juez de toda la tierra. Porque este justo, hablando de Lot, que moraba entre ellos, entre los de Sodoma, sodomitas y aquellos, afligía cada día su alma justa, todos los días viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Oiga, viendo y oyendo. Escuchen esto, Lot, sobrino de Abraham, que por estar lleno de avaricia fue moviendo su tienda hasta que se metió allá. Y esa cultura perversa, pecaminosa, invadió su hogar. Él no tenía hijos varones, tenía 2 hijas. Las muchachas consiguieron novios de allí. Su mujer se apegó a la cultura. Por eso cuando la sacaron los ángeles a carrera hacia esa ciudad llamada Zoar, a esa aldea, ella miró para atrás porque ya tenía su corazón. O sea, ese ambiente putrefacto invadió la familia de Lot.
Hermano, cuando usted quiera moverse hacia un lugar, piense cuál es el ambiente que allá va a vivir su familia. Escuchen los que quieren irse para Estados Unidos pensando en el capital, en el sueño americano, pero piense también en la cultura libertina, liberal que hay en ese país. Sí, Señor, que será de sus hijos cuando crezcan, hermana. No piense solamente en el bienestar económico, no, piense también en donde, en la misma ciudad donde usted vive, cuando vaya a trasladarse, porque a veces nos toca hacerlo por razón de residencia, de trabajo, pues ore a Dios por el entorno social donde van a crecer sus hijos. Todo esto no lo pensó Lot antes de meterse allá, y cuando entra a esas ciudades, aquí dice que cada día su alma se afligía. Él conservaba el temor de Dios que su tío Abraham le había inculcado. Él conocía los valores, él conocía el temor de Dios, y lo que encontró allí fue una cosa tremenda. El apóstol dice que este hombre se afligía. Vean el versículo 9. Alabado sea el Señor. El siguiente, segunda de Pedro. Sabe el Señor librar a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Volvamos al 8. Esta es la consecuencia de esa conducta. Alabado sea el Señor. En otra parte dice que él se afligía viendo la nefanda conducta de los inicuos, aquí llamados. Inicuos es de iniquidad, de maldad, de perversión. Este hombre todos los días veía y oía escándalos. Veía, tenía que ver hombres con hombres por ahí en la calle abrazados, besándose de una forma descarada, hasta arrogante, inclusive retadora, como lo hacen hoy. Sí, Señor, a veces se han ido a algunos lugares de iglesias a hacer en el frente plantones, a demostrar todo esto. Y hay muchos gobiernos que se están inclinando a favorecerlos, porque dicen que son mayoría. No, no lo son, no lo son. Se los digo en el nombre del Señor. No lo son, mayoría. Lo que pasa es que tienen poder económico y a veces político. Y todo esto abruma al cristiano que ama al Señor. Esto aflige cada día. Que a un papá le llegue un hijo diciéndole que apenas con 15, 16 años que ya él tiene otro novio, una hija, que es que le gusta a una muchacha. Eso ustedes lo saben, que tiene un romance con ella. Todo esto aflige el alma del justo. Clamar a Dios es nuestra norma, hermano. Pero miren que ahí viene el juicio. Lo menciona en Génesis y aquí lo menciona el apóstol Pedro. Alabado sea el Señor. Y otros escritores del Nuevo Testamento también hacen alusión a ese acontecimiento de Sodoma y Gomorra como fruto del juicio divino contra ellos. Santo es el Dios del cielo, aleluya. Veamos un poquito en Génesis 37, no me alcanza mucho el tiempo, pero veamos esta maldad que había en el corazón de unos hijos de Jacob. Miren que la maldad no importa de qué descendencia usted sea, judío, ortodoxo, católico, evangélico, anglicano, sí señor, huelellano, metodista, pentecostal, no importa, bautista. Usted puede venir de cualquier descendencia de una iglesia de esas, pero, escuche esto, escúchelo. Si usted no se cuida, la maldad lo alcanza, le alcanza. Miren los hermanos de José. Vamos a Génesis, por favor. 37, 18, 19 y 20. Génesis 37, 18. Alabado sea el Señor. Qué bueno es Dios, bendito su nombre para siempre. De nuevo saludo a toda la audiencia que sigue sumándose. Supongo que también en radio, en televisión y por supuesto aquí en las plataformas digitales allí están. Cuando ellos le vieron de lejos a José, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Otra vez la intencionalidad. Todavía estaba lejos, lo identificaron con la vista, ya viene el soñador. Y entonces antes que se acercara para que no oyera el complot en su contra, conspiraron. Conspirar aquí es premeditar la maldad. Esta palabra conspiración también es jurídica. Y conspirar también tiene connotación a veces política. Y es hacer componendas secretas para hacer daño. Sí, señor, en ese campo. Aquí están conspirando para matarle. Y eran los hijos de Jacob, los patriarcas, tan humanos como nosotros. Solo que la misericordia de Dios los trató con el tiempo y llegaron a ser los hombres de Dios que fueron. Sí, señor, los jefes o cabezas de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Pero estos hombres tramaron contra José. Oigamos el versículo 19. Alabado sea el Señor. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Mire que era un grupo de unos pocos.
Bueno, no eran tan poquitos tampoco, eran 10, adorados al Señor. Y dijeron, venid, aquí viene el soñador. Versículo 20, por favor, miren el plan tan macabro. Ahora pues venid y matémosle. Oigan el plan tan macabro. Y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Mire cómo la envidia, la amargura estaba en el corazón de estos hombres. Usted dirá, pero sí, esos fueron los 12 patriarcas. Sí, Señor. Antes de llegar a ese proceso en que Dios los fue moldeando, no eran gente buena, tenían mala fama. A José, que era su hermano en carne, aleluya, hijo del mismo papá, aunque eran de diferentes madres estos hombres, algunos de una, otros de otra, criadas, etcétera, pero con todo eran del solo tronco llamado Jacob. Sin embargo, aquí usted los encuentra tramando maldad. Sí, Señor. Y es que la ejecutan, solo que Rubén interviene y dice, no lo matemos, no, porque lo iban a echar a una cisterna y lo iban a matar. Quitémosle la túnica y vendámoslos a uno. Y de pronto estaban en ese complot cuando por el camino viene una polvareda que se levantaba, miraron bien y era una caravana. Sí, Señor, de ismaelitas que iba rumbo a Egipto. Eran carruajes tirados por caballos y eran mercaderes. Alguien salió al camino, les hizo pare y les dijo, epa, a ustedes no les interesa comprar a un esclavo. Ustedes que van para Egipto, tenemos una buena oferta. Se detuvo la caravana y miraron a este muchacho joven, atractivo, elegante desde el punto de vista físico, y los esclavos los compraban de acuerdo a ese perfil. Así que aquí hay un hombre joven con un futuro por lo menos de unos 30 años de utilidad, de vida útil. ¿Cuánto vale? Y negociaron y lo vendieron por 30 monedas de plata. Eso dice la Biblia. Se lo llevaron llorando el muchacho. Él les decía, no hagan esa maldad, porque estos se acuerdan 23 años después, se acuerdan cómo nos rogaba que no lo hiciéramos. José les pedía, por favor, no me arranquen de la casa de mi padre. Lo vendieron. Alabado sea el Señor. Y allá usted sabe el resto de historia. Pero como Dios es justo, llega el tiempo cuando esa situación pendiente, esa maldad había que juzgarla. Por fortuna, José era un hombre temeroso de Dios. ¿Se imagina usted un vengativo como Hitler, que hubiera tenido todo el poder que tenía cuando ellos lo descubrieron? No, era un hombre temeroso de Dios. Un hombre malo, perverso, con poder político y militar y económico, es capaz de incendiar este planeta. Ahí estamos, asediados. Misiles, aviones de guerra, armamento que están poniendo en esa frontera, según dicen los informes periodísticos, todo eso, terrible. ¿Por qué? Porque hay poder para hacerlo. El mal se generaliza de acuerdo al poder que usted tiene. Por eso es que hay gente que lo único que tiene es un pequeño puñal para encañonar a otro, herirlo y quitarle el celular. Pero si en vez de eso tuvieran un ejército a su favor, ¿qué más maldades no harían? La maldad es terrible. Por eso la importancia de pedirle a Dios misericordia. José perdonó a sus hermanos. La maldad fue sanada, fue perdonada, porque es la forma bíblica de subsanar las venganzas, de quitar el odio. Sí, Señor, cuando hay el perdón, cuando la maldad contra Dios es perdonada, viene la paz al corazón. Pero cuando la maldad humana también es resarcida a través del perdón de la misericordia, también Dios interviene y sana los corazones. Ellos estaban temerosos, dijeron, ¿qué tal que nos cobre ahora? Cuando mi padre ya murió, pero José les habló al corazón y les dijo, no, ustedes pensaron mal, había maldad en ustedes, pero Dios tornó esa maldad, en mi caso, para bendición, para mantener con vida a mucho pueblo. Lloró, los abrazó y hubo una sanidad tan linda, que esos últimos capítulos del Génesis se los recomiendo, léalos solo y usted sentirá cómo la maldad fue sanada. La suya también puede serlo. No sé si tenga recuerdos de maldad con la familia, no sé si tenga recuerdos de maldad social, no sé qué recuerdos estén allí. Mañana terminaremos este tema citando otros ejemplos, pero me anticipo hoy a orar por su maldad, por su corazón herido, preocupado, intranquilo. ¿En qué momento vendrá la cosecha de la maldad? Y entonces es mejor antes, acuda al Dios del cielo, antes que sea descubierto ese adulterio, esa maldad, esa hipocresía, antes que ese hijo o hija ilegítima sea descubierto. Por eso en esta hora de la tarde y noche es hora de orar y pedirle a Dios misericordia. Padre y Dios de gloria, muchas gracias. Sí, Señor, alabo tu santo nombre por estas historias que nos muestran que cuando hay arrepentimiento, Señor amado, hay sanidad, hay perdón, hay limpieza.
Cuando no lo hay, como en el caso de Sodoma, de los antidiluvianos, de Caín, entonces lo que hay es justicia y hay juicio. Bendito sea tu nombre, Señor, por guardarnos de ello, de la maldad presente y del juicio futuro. Bendigo tu nombre por conservar tu iglesia, tu pueblo, donde quiera está, que allí la maldad no encuentre albergue ni cabida en nuestros corazones y que podamos conservar esta libertad con la cual tú nos has hecho libres. Asimismo te presento estos amigos, estas vidas que en esta tarde, acusados por sus conciencias, vienen a ti. Perdónalos, límpialos y que luego les dé la facultad, la autoridad moral y espiritual para buscar el perdón humano también, para que sus conciencias sean descargadas, libres y sientan esa paz que sobrepasa todo entendimiento y venga a esas casas, a esos hogares, la bendición, el perdón, la reconciliación y todo aquello que tú has prometido en tu bendita palabra, Señor. Oh, gracias, porque eso lo hemos experimentado, lo sentimos cuando la sanidad viene a nuestras vidas de tu parte. Muchas gracias, Padre. Amén y amén.